¿Cómo estás? Enorme placer, María Laura. ¿Cómo andamos? ¿Qué decís? Muy bien, muy bien. Buen arranque de semana. Definitivamente astucia política, mucho pragmatismo y un plan llegar que tiene un poco más de sustancia, solidez, más allá del respaldo norteamericano, con la baja de retenciones a cero para juntar dólares, esos que faltan, que escasean, que en la pulsión con el mercado el gobierno venía casi groggy, después de haber tenido que intervenir con casi 700 millones de dólares el viernes. Con lo cual creo que hubo una reacción por primera vez, tras las elecciones de la provincia de Buenos Aires, en el sentido de tomar el toro por las astas y cierto control, al menos hasta el 26 de octubre, en términos de esa macroordenada que no le pegue a la máxima de la baja de inflación, que es casi un, yo te diría, compromiso te diría, de los más visibles entre el presidente y el conjunto de la sociedad, para no terminar desgastando y erosionando mucho esa impronta y esa imagen del presidente para llegar con competitividad electoral al 26, ¿no? Creo que las dos medidas juntas han sorprendido mucho a mucha gente. En primer lugar, digo medidas, pero en realidad es la conversación que está teniendo las autoridades con el Tesoro de los Estados Unidos y con Estados Unidos, que es más avanzado de lo que se imaginaba y este apoyo tan explícito. Y por otro lado, también la decisión en relación a las retenciones. Una sorpresa para todos y señales de calma en relación a la agitación de los mercados, ¿no? Que estaba todo para atrás la semana pasada, ni hablar el viernes con una venta récord de reservas y ahora está mucho más calmado. Sí, a ver, en todos los casos hay una idea también de que el presidente vuelve a ir a el auxilio de Estados Unidos, a pedir el auxilio. Sí, sí. Pero al mismo tiempo trata de solidificar lazos con un sector que le estaba haciendo esquivo en las elecciones provinciales, hasta acá, que era el del campo, a quien va a buscar tratar de convencer de que hay que apuntalar el segundo tramo de gestión, y justo lo hace con un sector con el cual el presidente tiene diálogo, a diferencia de muchos otros sectores con los que el presidente no tiene diálogo. Sí, con la mesa de enlace tiene diálogo, exactamente, se va a juntar con la mesa de enlace, es cierto, pero por otro lado, nosotros tuvimos aquí al vicepresidente de la Sociedad Rural, a Marcos Pereda, que decía, ya se sabe cómo vota el campo, viendo que votó en contra también en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Sí. Entonces, hay un canal abierto, pero creo que la interpretación que hacen los productores al menos es, nos necesitan, no es, estamos pensando en ustedes. Bueno, es el dólar no soja necesitan. De otros tiempos, digamos, ¿no? La necesidad tiene cara de hereje y en el gobierno hay mucho de todo eso, pero eso también es pragmatismo. Claro, pero no le estoy quitando te entiendo perfectamente. Solamente te estoy contando el otro lado, más allá de abrir el canal, de la intención del gobierno, del otro lado hay un montón ¿cómo decirte?, de advertencias a todo esto. No es que sienten que realmente están teniendo en cuenta lo que les está pasando, a lo que le está pasando al campo, sino necesitan ahora por una medida puntual, nos necesitan. Sí, sí, claro. Y vale la pena decir, hay que ver cuál es el beneficio final del productor, porque en buena medida son los exportadores los que ya compraron granos, los que todavía no habían liquidado, los que van a ser los primeros y más rápido van a liquidar, pero no necesariamente tenga impacto en el productor. También esto hay que marcarlo, claro, porque a veces se confunde mucho la idea, no liquidó el campo. En realidad muchos vendieron, pero los exportadores todavía no liquidaron. Y van jugando con eso. El que tenía información el viernes de que esto podría pasar, o el jueves, o el miércoles, o el martes, no importa cuándo, naturalmente postergó la decisión. Porque la diferencia en términos de plata es 26% en la exportación de soja, ni más ni menos. Exactamente. Y esto lo explicó muy bien Pereda recién, que digo, le pedí especialmente que lo explique. Dijo, acá no están los productores decidiendo, son los exportadores, los traders de los exportadores hablando entre ellos del precio, digamos. Es otra cuestión y son los exportadores los que tienen probablemente los granos, ¿no? Y los que están viendo cómo lo van a vender y cuánto, porque además hay un límite. Exactamente. Bueno, en cualquiera de los casos es muy importante y es muy relevante la baja pronunciada que hay en el dólar, pero arriba de 1.450, todos los dólares, en una especie de nueva banda entre 1.450 y 1.500. Hay que ver si finalmente perfora o no el piso de los 1.450. Hay que ver a cuánto además el gobierno intentará buscar que el dólar se asiente, porque también a los productores, si el dólar va por debajo de 1.400,
tal vez algunos digan, bueno, yo no tengo mucho incentivo tampoco para liquidar hoy, espero el próximo dólar, el dólar post-elecciones, que no sé cuál va a ser, puede ser 1.500, 1.400 o 1.700, no lo sé, porque el mundo financiero, el mercado, los economistas, afuera, adentro, no lo saben. Porque la propia hoja de ruta del gobierno ha ido cambiando sistemáticamente al compás de las necesidades. Y una demostración cabal ha sido esta decisión, que no estaba en los planes de nadie, que toma el gobierno antes de la apertura de los mercados para solidificar lo que ya el viernes se sabía, y hoy finalmente se ratifica, que es que Estados Unidos va a hacer un desembolso, veremos de qué magnitud y de qué monto. Parecería que los 30.000 millones que alguien dijo no serían, pero tampoco 5.000, que sería un poco más, 10.000, 15.000, a ver, veremos. vos viste que en el tuit el secretario del Tesoro, Bessent, dejó muy abierta la posibilidad del apoyo, están los swap, digamos, hay varias opciones. Ahora, creo que siguiendo lo que vos estás diciendo, el gobierno está actuando desde hace un ratito, o no sé, yo te diría meses, siguiendo su necesidad, más que con el plan original, siguiendo su necesidad, pero es contundente que el secretario del Tesoro diga, nosotros estamos para lo que consideren necesarios. Prácticamente es así lo que dijo, ¿no? Sí, que lo mismo que dijo acá cuando vino el día de la apertura del cepo, que es cuando el gobierno, para las personas físicas, humanas, no jurídicas, siempre lo marco porque no estamos sin cepo, estamos con múltiples intervenciones todavía, estamos mejor que el 14 de abril, pero en cualquiera de los casos todavía con tipos de cambio muy intervenidos y por eso tan variantes y tan variables. Ahora, Scott Bessent, cuando vino ese lunes, cosa muy poco usual, ya había dicho esto que finalmente ahora termina plasmando en la realidad de Estados Unidos. Veremos con qué magnitud y de qué monto estamos hablando en las próximas horas. Sí. Cuando dijo, si Argentina necesita, nosotros vamos a estar. Ahora, ese momento fue el momento donde el gobierno cambia su plan original. Porque hasta ese momento Milei siempre dijo, crawling peg al 1% más inflación al 1%, se sale del cepo. La inflación dio 3,7 y se salió del cepo igual. Sí. Ese cambio, ese viraje, fruto de la necesidad imperiosa política de cambiar el eje, la agenda, de ese impacto que ya se veía en precios tras esa inflación altisonante de marzo, que no cesaba en abril, con un tipo de cambio que estaba subiendo, gestó, me parece, un nivel de pragmatismo que para algunos era una virtud, para otros es un defecto. Porque acá hay poca ortodoxia, mucha heterodoxia, se vuelve a recetas de alta improvisación, según las circunstancias, y todo cortoplacismo y plan llegar. Ahora, lo que sí queda claro por todo lo que hemos recibido también de información, hoy Guillermo Mondino nos contó que el segundo de este señor que estamos mostrando, de Scott Bessent, salió del Tesoro para ir al Fondo Monetario. O sea, quien trabajaba con Scott Bessent ahora está en el Fondo Monetario. Entonces, lo que cree que va a pasar Guillermo Mondino y lo que pareciera que va a pasar, que ya se viene advirtiendo, pero ahora con más fuerza, es que el fondo va a pedir, y el Tesoro, ciertas condiciones para el manejo de la política económica distintas, digamos, para que no suceda esta agitación que se vivieron estas últimas semanas y sobre todo la semana pasada. Hay muchas opciones de lo que puede llegar a decir, pedir en relación por ejemplo, al mercado financiero, pero esto es casi un hecho cuando estás hablando con los economistas. Ojo, atención, en algún momento y probablemente seguro después de las elecciones de octubre, el fondo quiere que se cambie, hay muchas opciones en el menú, pero se cambie la forma de trabajar. Sí, probablemente. Ya había pasado con Caputo en 2018. Exactamente. Parece que Caputo y el fondo se llevan bien, pero no tan bien. No tan bien. Dicen algunos. Pero a la postre, viendo el alineamiento estratégico para con Estados Unidos de Argentina, algún resultado se está obteniendo, se está viendo, es muy nítido. Por estas horas lo estamos finalmente observando con mucha claridad. En los dos casos está el apoyo, en los dos casos, en los dos gobiernos, es del presidente Trump, ¿no? Sí, curiosidad. Claro, correcto, efectivamente. Curiosidad al margen decía. María Laura, buen almuerzo, buena semana y gran lunes por delante. Señor, buen programa. Gracias. Siempre, muchas gracias. Enorme placer. Bueno, bienvenido, querido Maxi Sardi. ¿Cuántos temas hoy en la tarde de este lunes intenso, con sol?